del versículo 6 al 34. Hechos 16, del 3 al 34, del 6 al 34, y leo el 6. Dice así la Escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Saltando pues de Troas, vinimos por rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y usar, y nos ayudó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Este mes estamos celebrando el 502 aniversario de la Reforma, por lo que el consistorio acordó una serie de 3 sermones con el tema Mujeres de la Reforma, en los domingos anteriores y por lo que hoy el título del mensaje
es Idlet, la Dame de Yunib. Vamos a responder con el himno 44, libro santo por Dios inspirado. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal has logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que a millones tu luz desconocen, y a fin de tu influencia ellos gocen. En el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazme aguarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Perdón, hermanos, el himno, libro santo por Dios inspirado, su letra y su música fue compuesta por el pastor presbiteriano Plutarco Arellano. ¿Sí? Fue compuesta por este hermano tanto en su letra como en su música. Perdón, gracias. Amén. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Tito, capítulo 2, si me hacen favor de buscarlo. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, en su capítulo 2. Y buscamos en los versículos 6 y 7. Lo leemos todos, dice así. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Rey nuestro y Padre nuestro, una vez más estamos reunidos, convocados por tu Espíritu y tu palabra, para que desde este lugar proclamemos tu poderoso Evangelio y proclamemos tu gloriosa majestad. Señor, al momento de abrir las Escrituras y leerla a tu pueblo, invocamos la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, a fin de que, guiados por ellos, podamos, Señor, conocer tu voluntad, podamos entender tu voluntad y seamos movidos a vivir haciendo tu entera voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, han sido anunciados ya por el hermano que está dirigiendo el programa los propósitos de este mes de conmemorar el 502 aniversario. Si los hombres, como en no pocas ocasiones se nos tacha, y a veces con justa razón,
hemos sido misóginos. Dios a través de las Escrituras nos ha demostrado que Él no. Incluso el mismo Pablo, por algunas teólogas, ha sido acusado de ser un misógino. Pero es el mismo Pablo que da su debido honor y lugar a las mujeres. Y también encontramos a lo largo de la historia de la iglesia, y por qué no decirlo de la humanidad, pero en este momento nos concentramos en la iglesia, cómo el Señor por igual ha usado hombres y mujeres para extender su poderoso evangelio. En la iglesia apostólica encontramos mujeres como la que acabamos de leer, Lidia, en el Antiguo Testamento, María, también Débora, en fin. En el Nuevo Testamento, además de Livia, recuerdan, Dorcas, también Febe, en fin, hay una nube de testigos cómo Dios nos usa, para que entonces otros también vengan a su conocimiento. La iglesia apostólica, no nos alcanzaría el tiempo si tomáramos estas series. Por ejemplo, Abraham Kuyper tiene algunos estudios sobre mujeres del Antiguo Testamento y otros sobre mujeres del Nuevo Testamento. Lamentablemente es difícil encontrar esos textos. Pero también en la iglesia apostólica hay algunos ejemplos de cómo las mujeres han sido de veras paladines en la proclamación del Evangelio. Viene a mi memoria, por ejemplo, Blandina, que estaba como espectadora en el Coliseo, viendo cómo los cristianos eran sacrificados en medio de las fieras, pero también admirada de cómo los cristianos, con una entereza, ellos eran, en el momento en que ellos renegaran de Jesús, eran quitados del suplicio, pero jamás lo hicieron. Admirada por esta heroica manifestación de los cristianos, fue conmovida y ella entonces gritó también, dijo: yo también soy cristiana. En ese momento fue tomada presa, bajada a la arena y la envolvieron en una red de pescador y la pusieron frente a un toro salvaje. El toro salvaje la embistió, la corneó, por los aires voló, hasta que finalmente Blandina entregó su vida a su Creador. ¿Qué decir de Mónica? Mónica no sufrió este martirio, pero sufrió otro. Era una mujer que moría y agonizaba en lágrimas, porque su hijo Agustín, quien había sido instruido en su niñez en los principios de la fe cristiana, ahora era un apóstata, llevaba una vida disoluta. Y Mónica oraba una y otra vez por su hijo, y en cada una de sus oraciones las lágrimas rodaban por sus mejillas. Uno de sus amigos de la familia llegaba y la consolaba y le decía: Mónica, ya no llores, porque un hijo de oración no se puede perder. Dios le concedió el milagro a Mónica de ver casi al final de sus días convertidos a su esposo y a su hijo. Y su esposo, su hijo, ustedes saben, San Agustín vino a ser un paladín de las doctrinas. Es más, el sistematizador de las doctrinas cristianas en la era patrística. Así que, hermanos, por testigos no podemos quedar, porque Dios ha dado testimonio ahí. En la Reforma también, insisto, el espacio es poco y solo hemos mencionado 2 o 3, pero igual hay una nube. Y esta ocasión hemos hablado de esposas de pastores, pero Dios no solo tomó esposas de pastores, otras mujeres que también dieron un buen ejemplo de todo esto. Mencionamos las esposas de pastores porque fueron las primeras que estuvieron en el ojo, diríamos, del huracán.
pero después le siguieron otras. Recordarán, hablamos primeramente de Catarina von Bora. Después hablamos de Anna Reinhardt. Y esta ocasión hablaremos de Idelette de Bouré. Como se ha puesto allí el título, La Dame de Genève. Es francés, hermanos. ¿Sí? Entonces, en inglés es Genève, ¿verdad? Y en francés es Genève. ¿Sí? La Dame de Genève. A Idelette mayormente se le conoce como Idelette de Bouré. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no Idelette de Calvino? Bueno, tiene su explicación. Y en el transcurso de las investigaciones, de repente me encontré con que Idelette de Gelherden. Y me quedo así, bueno, ¿y quién es? ¿Será la misma o qué? Y al leer el contenido, pues sí, era los mismos rasgos biográficos que de Idelette de Bouré. ¿Por qué estos tres nombres? Idelette de Bouré, Idelette de Gelherden y la Dame de Genève. Bueno, el desarrollo de su bosquejo biográfico nos ayudará a entender. Idelette fue holandesa. Nació en el Reino Unido del conocido Benelux, compuesto por 3 países: Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. Entonces, ¿cómo ahora tenemos el reino, el United Kingdom, ¿verdad? ¿Sí? El Reino Unido en Inglaterra, varios países, Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, ¿verdad? La parte norte, etcétera. Bueno, la explicación es más o menos sencilla, es así. ¿Por qué Idelette de Bouré? Por el nombre de sus padres. Su papá se llamaba Lambert de Bouré. Ahora, tomen en cuenta, bueno, aquí en nuestra cultura actual, el de generalmente indica el estatus civil de una mujer que es casada con fulano de tal. Pero eso no es universal, no podemos aplicarlo universalmente. Antiguamente a los hombres no había apellidos, sino que eran conocidos por su lugar de origen. Un ejemplo tenemos Saulo de Tarso. Su apellido no era Tarso, sino indicaba que era originario de Tarso. Guillermo de Ockham, como Lutero decía, que él era de la escuela de Guillermo de Ockham, un filósofo por ahí. Ockham también es una región del Reino Unido. Entonces es de Bouré por su padre, porque había una región allí en esta parte de Holanda, la parte sur, casi colindando con Bélgica. Hay una región que es así de Bouré, y Lambert de Bouré era de esa región. Y de ahí entonces vino el nombre de Idelette de Bouré. Su madre fue doña Isabel. Así que tenemos aquí a su madre y a su padre, Lambert. Tuvo un hermano que también el papá le puso el nombre de Lambert. El nombre de Idelette de Gelherden se debe igual al lugar donde nació. Gelherden es una provincia de la parte sur de Holanda, y por eso, para indicar su origen, es pues decir como Idelette de Chiapas, Idelette de Chihuahua, etcétera, etcétera. Entonces aquí era Idelette de Gelherden. Esa fue entonces la razón por la que aparecía ahí. Y finalmente también se le conoce como la Dame de Genève. Este fue un título dado por los ginebrinos a esta mujer. ¿Por qué se lo dieron? Bueno, un poquito adelante explicaremos y diremos que se ganó a puño este título. Idelette, como mayormente es conocida, de Bouré, viajó
de su lugar de origen, Jelgarden, a Bélgica. Y ahí conoció a un joven llamado John Stroeder, con el cual finalmente pues llegó a casarse. Por ahí de los 21 años, Idelette se casó con John Stroeder. De este matrimonio nacieron 2 hijos, Charles y Judith. Y como toda familia normal, pues el esposo trabajando, criando a los hijos, etcétera, entre los dos, y allí iban. Dentro de esta trayectoria, el Evangelio, que no puede ser atado, ¿sí? Luego yo veo ahí en las ventanas, este hogar es católico, se prohíbe toda propaganda protestante, ¿sí? Como si pudieran amarrar al Espíritu Santo, ¿verdad? Como si Él no pudiera abrir puertas, ¿okay? Pues así entonces, John y Idelette fueron alcanzados por el Evangelio, pero a través del testimonio de los anabaptistas. Sin duda, como en toda asociación y como en toda familia, que había anabaptistas extremistas, y no sé si podamos darles el título de algunos anabaptistas moderados, si cabe el término. Pero en Holanda eran perseguidos precisamente por los extremos a los que habían llegado. Cantar salmos a las 2 de la mañana, como los borrachos nos cantan, me caí de la nube en que andaba, y nosotros allí a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y, a ver, ¿a qué horas? Y pues naturalmente que, como eran evangélicos, porque a los borrachos no les echan la patrulla, ¿verdad? Pero pues a ellos sí, y pues muchos de ellos fueron encarcelados. Otros se dice que llegaron incluso al extremo de que pues ya habían nacido de nuevo, habían sido restaurados y tenían que andar como Adán y Eva anduvieron. Y así andaban. Naturalmente que pues el gobierno no les iba a permitir esto. Y entonces pues se inició una persecución. Y después, como dice, ¿no? Ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿sí? Entonces, pues por esta acre persecución, John e Idelette tuvieron que huir de su país y encontraron refugio en Estrasburgo. Bueno, una región peleada por Alemania, peleada por Francia, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? En algún momento que venga a colación con la Reforma, pues hablaremos. Es también interesante la historia, yo me atrevería a decir que es la Segunda Ginebra. Los historiadores llaman como la hermana gemela de Ginebra a Escocia. Entonces sería la tercera Ginebra, yo creo, porque sí, también tuvo mucho impacto. Estrasburgo se vino a ser refugio como Ginebra de aquellos que eran perseguidos por su fe reformada. Y ahí estaban como pastores Bucero y también Cápito. Martín Bucero te dice que fue un convertido en uno de esos debates, ¿sí?, entre Lutero y Zwinglio. Y de esta manera él llegó a conocer el Evangelio. Bueno, igual, hermanos, esa es otra historia. En algún momento pues hablaremos de ello. Bueno, esta era la situación entonces ahora, y estamos hablando después del año 1530, por los 30. Entonces Estrasburgo era un santuario, diríamos, como hoy en Estados Unidos se habla de los estados santuarios. Los estados de la Unión Americana que no cumplen los mandatos de Trump para iniciar persecución contra los migrantes. Ahí llegaron entonces este joven matrimonio de John Stroeder y también de Idelette. Pues como no había otros templos, no había templos pentecosteses, todavía no nacían, ¿verdad? No había, pues tenían que escuchar las predicaciones reformadas, ¿sí? Entonces, pues a través de las
predicaciones reformadas de Bucero, y pues poco a poco como que les iba cayendo el 20 y empezaban, su vida se empezó a transformar, ¿sí? Su vida se empezó a transformar y así iba su ir y venir, su día a día de este joven matrimonio en Estrasburgo. Dios, que gobierna el mundo a través de su providencia, va entretejiendo los hilos y concatenando los nudos para que en algún momento sus santos propósitos se cumplen, sus santos decretos se lleven a cabo. En 1538, movidos por el partido político de los libertinos, Ginebra expulsó a sus pastores reformados, y entre ellos a Calvino, a Farel, a Viré, a Corol y otros. Calvino se quería refugiar en Basilea. Él solo quería saber de letras. Él solo quería estudiar. Él no sabía hacer otra cosa que leer libros, hundir las narices en los libros y pasarse allí las horas y las horas. Pero Dios tenía otros planes para él. Desde su intención de pasar solamente por Ginebra para llegar a Estrasburgo, que era su Farel ahí, así que era muy enérgico también al hablar, lo maldijo: maldito tú y tus estudios si no nos ayudas en esta hora. Se espantó y se quedó. Bucero también, por su parte, lo invitaba: vente acá, ayúdanos, mira, aquí no hay persecución. Pero él se ponía sus moños: y no quiero, y no quiero, y no quiero, ¿verdad? Es que entonces en Estrasburgo no había internet, ni Facebook, ni nada de eso. Entonces, pues, ¿qué iba a hacer? Pero algo así, Bucero más o menos, que era del carácter más o menos del mismo carácter que Farel, pues también se la puso fuerte. O te vienes o te vienes. Dijo: no, pues así por la buena, sí voy. Y entonces, allá, por 1538, llega ahí a Estrasburgo Juan Calvino. Por esa época, Bucero inauguró el Gymnasium. El Gymnasium, que era un equivalente a nuestras preparatorias de ahora. Calvino fue invitado para presentar la conferencia inaugural de esta preparatoria. Pero pues ya que estás aquí de paso, pues ¿por qué no predicas? Pues aprovechando que andas por aquí, pues ¿por qué no te das algunas conferencias? Entonces él todos los días daba una conferencia y predicaba de 3 a 4 veces durante la semana. Dicen que no era un orador. Él a sí mismo en las instituciones se refleja como que no sabe hablar, ¿sí? Pero recuerden que tenía una mente de abogado, ¿sí? Entonces, para presentar las cosas ordenadas así, 1, 2, 3, y meterse por la rendijita, ¿sí? Recuerden que también había llevado estudios de filosofía. Entonces, la manera en que él estructuraba sus conferencias y sus sermones, pues envolvía a su audiencia. Y de los primeros que estaban allí en primera fila, y dicen sus biógrafos que no faltaban a ni una, estaban ahí John y su esposa Idelette. Esto les impactó de tal manera que en una tarde John e Idelette invitaron a su casa a Juan Calvino, pero la intención era pues, saber qué más preguntas le podían hacer, ¿no? A ver qué más le sacaban, ¿sí? Entre sorbito y sorbito de café. No, creo que todavía no llegaba el café. Tenía el vinito, yo creo que era el vinito. Pues sí, se pasaban grandes tertulias allí preguntándole de esto y preguntándole del otro, y así nació una amistad cristiana muy fuerte, unos lazos cristianos muy fuertes entre Juan Calvino y también John e Idelette. Esta época también era una época de enfermedades. Había poco cuidado higiénico. Sí, entonces
Bueno, también no se crean, así como nos ven y toda la cosa, hay quienes no se lavan las manos antes de comer, hay quienes no lavan la fruta, la agarran así del mercado y órale, y va para adentro, etcétera, etcétera. Entonces, pues las enfermedades eran muy comunes y venían entonces las plagas. Una de ellas llegó entonces a Estrasburgo y pues sí, murió mucha gente y entre ellos el esposo de Idelette. Idelette entonces quedó como una viuda joven de 31 años con sus 2 hijos, Charles y Judith, que por entonces pues eran parvulitos todavía. Bueno, de alguna manera le extendían ayuda a algunos hermanos y buceros, pero no es lo mismo que le den una ayuda, que tenga usted una entrada segura, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida, estamos así partiendo nuestro bistec, pero se nos olvida que no le hemos dado para el bistec del hermano, ¿verdad? Y entonces, pues, o no tenemos tiempo y lo que sea. Así que, pues, se las pasaba muy duras, pero ella de todas maneras, como siempre en la mayoría de los casos es normal, admirable cómo las madres llegan a ese punto de sacrificio por sus hijos, ¿sí? Por sus hijos hasta que los ven formados. Y este era el caso entonces de Idelette. Y así entonces transcurría el tiempo, pero si algo veían los pastores viejos, es que no veían que fuera correcto que los pastores jóvenes anduvieran de solteros y les aconsejaban entonces que se casaran. Y bueno, pues como dicen por ahí, ante tanta insistencia y tan poca resistencia, pues Calvino, bueno, pues sí, a ver, ¿cómo se estilaba en aquel entonces? Estoy hablando de esa época. No porque así deba de ser, ni porque así se practique ahora. Pero eran otros los que buscaban la novia. Eran otros los que hacían el trato. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso se hizo y Calvino les dio autorización. Hubo 3 candidatas. Dicen sus biógrafos que entre ellas una mujer rica y que estaba dispuesta a casarse con él. Pero Calvino como que vio esto disparejo. No, ella es rica, yo soy pobre, yo no le voy a poder dar a lo que ella está acostumbrada. Y dijo, tache guarache, esta no. Bueno, le presentaron otra dama, pero resulta de que esta dama era 15 años mayor que ella, perdón, mayor que él. Y Calvino dijo, pues no, pues me va a dar mis coscorrones. Pues no, tampoco, ¿verdad? Pero pues ya más o menos le iban conociendo el carácter a Calvino, ¿sí? Que no era una perita en dulce, era muy enojón, dice. Pero finalmente le presentaron a una muchacha de su edad. Bueno, Calvino dijo, pues vamos a ver. Y empezaron las pláticas. Pero creo era la primera o la segunda plática, y la muchacha ya había enviado a imprimir las invitaciones, ya había establecido la fecha de la boda y ya estaba invitando a sus amigos para la boda. Por fe. Pero a Calvino no le gustó eso. Dijo, no, pues ¿cómo? Entonces sí dijo, no. Calvino entonces dijo, pues yo creo que Dios me quiere para forrar Biblias. Bueno, todavía no existían las Biblias como las conocemos hoy, ¿sí? Pero como dicen, a cada santito le llega su función. Muchachas, es cuestión de esperar. Es el que Dios quiere, no tras él o la que nosotros corremos, ¿sí? Y lógicamente, Dios sabe que este es el estado natural del hombre. No es bueno que el varón esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Y entonces, pues Dios siguió tejiendo estos hilos. Y ya, pues Calvino se quedó, pues dijo, yo creo que
ya no me voy a casar nunca. Y así pasó otros mesecitos hasta que Bucero el viejo, oye, pues cásate. Pues es que no hay, ¿sí? No hay. Bueno, nos platicaba una muchacha por ahí en unas conferencias que fuimos a dar mi esposa y un servidor a Monterrey, y se trató por aquí el asunto, y esta muchacha decía que pues que no hay cristianos, y los pocos que hay se parecen a los teléfonos, ¿sí? O ya están ocupados o no sirven. Bueno, Bucero le dijo, oye, ¿no has pensado en Idelette? ¿Sí? Es bonita, es inteligente, es piadosa, sabe francés, porque él decía, si no sabe francés, nanay. ¿Sabe francés? Y camino. Bueno, y que empiezan entonces, les digo cómo se estilaba. Pues después de varios meses, entre 7 y 8 meses, ¿sí? No existían microondas, ¿sí? Para hacer las cosas aceleradas, así que todo iba paso a paso y con calma. Finalmente, Calvino e Idelette se casaron y vivieron felices para siempre. Esos son los cuentos de hadas, hermanos. Pero en la vida real, ustedes saben que no. No porque Dios nos esté buscando mal, sino porque el maligno anda como león rugiente. Ese es el que nos anda poniendo ahí las trabas. Y si nosotros le damos tantita candela, no, pues entonces se hace la llamarada. Y vivieron ahí, entonces en Estrasburgo. De repente, le llega una carta a Calvino de Ginebra. ¿Sí? Excelentísimo doctor don Juan Calvino. El Parlamento de Ginebra desea que usted vuelva a este lugar para tomar otra vez su puesto de pastor. Lo que sucedía es que iba de peor en peor en peor Ginebra. Ya no había freno moral, ya pues, etcétera, y cada día esto iba en peor, y el Parlamento dijo, no, tenemos que volver a Calvino. Calvino estaba en una convención, dando una conferencia, cuando el mensajero llegó a Estrasburgo. Dijeron, no está aquí, está en tal lugar, está participando en un coloquio. Ahí va el mensajero hasta allá, para entregarle personalmente la carta, porque esas eran las instrucciones. Él no quería ir. Me han tratado mal, me trataron con la punta del pie, y cómo voy a ir. Pero él estaba en conflicto, porque un cardenal, Sadoleto, estaba haciendo arreglos para hacer volver a Ginebra al seno del papismo. Y eso sí que le ardió a Calvino. No, eso sí que no te lo voy a permitir. Pero o sea, híjoles, pero me corrieron. Y ahí estaba su dilema. Bucero le dijo, tienes que ir. A mí me quitan, si tú te vas, dejas un hueco muy grande, pero Ginebra te necesita. Habló con su esposa, dijo, vamos. Y se fueron los dos a Ginebra. Cuando llegó en la calle del Cañón, si un día le pegan al melate, no vayan a Disneylandia, vayan a hacer un tour, el tour de la Reforma, ¿sí? Y entonces verán, bueno, ya nomás queda una plaquita allí de la calle del Cañón, y dice, aquí vivió Juan Calvino. Pero inmediatamente una familia, ¿quién presta una cama? Yo presto la cama. ¿Quién presta esto? Y todo era prestado. Calvino no tenía nada, todo se lo prestaban. Bueno, pero ya le tenían arreglada su casita. Y así, entonces llegó el joven matrimonio, llegó a Ginebra,
y empezó nuevamente ahí a trabajar en su ministerio. Es breve lo que se puede decir de Idelette, de su labor ahí. Calvino se entregó, su esposo se entregó a su frenético trabajo de escribir. Ya estaba en una tercera edición, ¿sí? revisando las instituciones y los libros de la Biblia que él iba, los comentarios que iba haciendo de esa Biblia. En 3 labores se concentró Idelette, su esposo. No solamente, pues, lógico, si no está un esposo bien nutrido, ¿sí? Pues ¿cómo va a trabajar? ¿Sí? Entonces ahí enfocó las baterías. Y para que no te me desmayes a la hora de que estés dando el sermón. Se concentró en su hogar. Era esposa, tenía hijos y hay que tener la casa arreglada. Hermanos, esto también parece de minucias, detallitos, pero yo creo que los que en alguna ocasión hemos ayudado a nuestras esposas sí sabemos lo que significa, por ejemplo, trapear, ¿verdad? Y cómo se dando así ya cuando uno se endereza. Y eso y otras tantas cosas. Pero si a esto agregamos que siendo su esposo un hombre público, pues era buscado constantemente. Y entonces había que preparar no solamente 3 quesadillas, sino quizá 8 o 10 quesadillas para compartirle a los demás. Y ustedes saben que la cosa no para ahí, porque luego viene la lavada de trastes y el acomodado y todo eso, ¿no? Entonces, pues vean toda esa labor. Su tercer ministerio que desempeñó simultáneamente, sin minimizar ninguno de los otros 2, es el amor por su prójimo. Diariamente, ¿de dónde sacaba tiempo? No lo sabemos, porque entonces no existía la Bimbo, ¿sí? No existía la panadería. Entonces la mujer mataba el pollo, la mujer hacía el pan, no había lavadoras, la mujer lavaba, era tremendísimo, ¿no? Tremendísimo todo eso. Pues aparte de todo eso, ella se daba la tarea de visitar los enfermos todos los días. La reforma iniciaba, era incipiente, todavía no estaba desarrollado el ministerio diaconal que hoy conocemos. Así que entonces muchas de estas mujeres, si notan la tónica de estas 3 mujeres que hemos hablado, aparte de lo que hemos mencionado, uno de sus ministerios, de los cuales, de estas 3 que hemos hablado, era el cuidado de los enfermos, ¿sí? Ir a los hogares o ir a los hospitales a visitar, a orar, a consolar a los enfermos. Otro ministerio de Idelette eran los pobres. ¿De dónde compartía? ¿Quién sabe? Si eran de veras, como dicen sus biólogos, desesperadamente pobres, ¿sí? Pero aún así de su pobreza, iba y ayudaba a los pobres. Enriqueciendo a muchos. Esto fue lo que hizo admirar a los ginebrinos. Y entonces fue que le pusieron el título de la Dame de Genève, la Dama de Ginebra. En aquel entonces, las mujeres no tenían títulos de abogada, de médica, de licenciada en administración, etc. No existía eso. Una manera de distinguir a las mujeres que descollaban en algo era decirles ladies. Era como un cumplido, como un elogio. De esta manera, Ginebra quiso reconocer el trabajo de esta mujer entre los ginebrinos y le llamaron la Dame de Genève. Pero como todo en este mundo, y como todos los humanos, como una vez platicando con un médico, dice, no, mire, esto se lo controlamos así.
hasta que el cuerpo dé de sí. Bueno, sí, por mucho que nos cuidemos, por mucha atención, que pues va un momento en que va para abajo, hasta que... Y tómese nota, otra vez insistimos, muchas de las enfermedades de esa época era por una falta de higiene. Se dice, por ejemplo, que en las pestes Europa casi desaparecía y que en la providencia de Dios, un monje que leyendo la Biblia se dio cuenta de las leyes, de las normas para los leprosos, y una de ellas era separarlos. Y esto empezaron a hacer en Europa cuando la peste los sorprendía, y fue de esta manera, dicen algunos de los escritores, que Europa se salvó. Entonces había pocos cuidados por la sintomatología. Cuando uno lee que presentaba, los escritores piensan que Idelette enfermó de tuberculosis. No había antibióticos entonces en su cuerpo, entonces iba minando cada vez. Pero ella, cojeando, rengueando, etcétera, se movía y seguía con sus labores hasta que de plano un día cayó enferma por 2 o 3 semanas, toda debilitada, y ya no pudo más. Así entonces, el día 29 de marzo de 1549, oyó la voz de su Señor que le dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Esta es la vida entera de un cristiano. Pero no quisiera terminar sin antes dejar aquí 2 o 3 puntos que deben de traernos a nosotros también a mirar cuál es nuestra tarea aquí, cuál es nuestra misión aquí, y también a apreciar lo que Dios en su misericordia nos ha dado, no por mérito, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Calvino, no pasaron 8 días, el 7 de abril de 1549, le escribió una carta a su queridísimo amigo Guillermo Farel. Y ahí, hermanos, encontramos en sus cartas, no en sus escritos, es lógico, en sus escritos vemos un hombre analítico, ¿sí? Vemos un hombre así, firme, pero en sus cartas era un hombre humano, de carne y hueso, sensible. Amigo Farel, mi corazón está destrozado. Me siento, no lo puedo describir. El deleite de mis ojos se lo ha llevado el Señor. Mi fiel compañera ya no está en los lugares que yo la veía. Y le describía sus últimos momentos. Traté de pasar los últimos días con ella. Dejé varias cosas pendientes para estar con ella. Y yo un día le pregunté: ¿quieres que haga algo por tus hijos? Yo te los voy a cuidar. Porque ellos no tuvieron nunca hijos. Bueno, sí tuvieron 3, pero los 3 murieron a muy temprana edad. Y la voz entrecortada de Idelette fue: ya los he encomendado a Dios. Pero no dudo que tú no abandonarás lo que Dios te ha entregado en tus manos. Por eso me voy tranquila. Y sigue describiendo muchos pasajes de la vida de él que no se conocían de su hogar, de la intimidad de su hogar. Alguien se dio a la tarea
de recopilar estas cartas. Y si hay algunos libros con esas cartas de Juan Calvino, yo las leo varias veces, porque de veras están muy tiernas, hermanos, ¿sí? En algunas otras muy enérgicas también. Le escribió también a poco rato a su amigo Pierre Viret, que vivía en Lausanne. De hecho, la esposa de Pierre Viret e Idelette eran muy amigas. Y en no pocas ocasiones, la esposa de Viret se desplazó hasta Ginebra para cuidar de Idelette en esas postraciones que a veces tenía por 1 o 2 semanas. Así que entablaron alguna amistad. Idelette también de vez en cuando iba a Lausanne para visitar a su amiga, la esposa de Viret. Así que entonces Calvino se sintió comprometido de escribirle también y pedirle de favor: dile a tu esposa que Idelette ya no está conmigo. Y empieza también a describir. Ay, hermanos, si la leyeran de eso, uno termina con un nudo en la garganta. Pero nos describe lo que en algunos otros libros no encontramos, de los últimos instantes de Idelette, ya para su partida al Señor. Su última oración fue: oh Dios de Abraham. Vean todo el contexto, hermanos. El pacto, el Dios del pacto. O sea, ya tenían idea de lo que es el pacto. Oh Dios de nuestros padres, las generaciones, la providencia de Dios, ¿sí? Tú nunca les fallaste a ellos su confianza en las promesas de las Escrituras, y no me fallarás ahora. Oremos, hermanos, oremos. Y un anciano gobernante, comisionado por la iglesia, estaba ahí, y en ese momento oraron por ella y oraron con ella, y partió, dice Calvino, en las 6 horas de la mañana, partió con su Señor, y está allá ahora. Si uno ve, hermanos, las fotografías de estas mujeres, ¿sí?, aunque vivieron en la pobreza, aunque estaban vestidas de la época, miremos su modestia y la elegancia con la que se movían estas mujeres. No en vano, en el Antiguo Testamento, en Isaías, les recuerda a su pueblo de sus padres y de ellos, y dice: y los he puesto para que sean luz a las naciones. Esta es la exhortación también del apóstol Pedro a las hermanas. Dice: como su madre Sara, sean castas, sean honestas, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué cuidados del Señor? ¿Sí? Véanlo, varones, cuánto nos ama el Señor, y sabe lo insuficientes que somos, que nos ha puesto una dama y le ha dicho: cuídame, esta es tu tarea. Por supuesto, a los hombres también les ha dado encomiendas, y este es el recordatorio del apóstol Pedro, como Sara dice. Aquí encontramos también en Tito, en lo que leímos, ¿sí?, le habla a Tito, y por supuesto no es exclusivo para él: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Las mujeres adultas deben de ser maestras
de las mujeres jóvenes, en su conducta, en su presentación, en todo. Pero se imaginan cuando vemos a una señora sesentona o ochentona vistiendo como una chamaca de 15 o de 18 años. ¿Qué ejemplo va a ser? No. Entonces, esa es su primera tarea, ser ejemplo, ser maestras de las mujeres jóvenes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Una vez más, afirmamos, recordamos que cuando la Escritura habla de buenas obras y cuando nosotros exhortamos a las buenas obras, no nos estamos refiriendo a las buenas obras en la perspectiva escolástica o en la perspectiva papista. Las actitudes moralistas, las buenas obras viéndolos como actos moralistas. No, la palabra que usa el Nuevo Testamento son trabajos. Que todo nuestro trabajo, lo que hagamos, sea hecho con excelencia y en excelencia para el servicio de nuestro prójimo y también para el servicio del reino de Dios. Otros verán, mirad cómo viven esos y serán entonces ejemplo. A eso hemos sido llamados, a ser luz para los demás, a ser ejemplo para los demás y no imitadores de lo que hacen los demás. Dios nos ayude, primeramente a los varones, a reconocer la misericordia que Dios ha tenido de nosotros y cómo nos ha puesto al cuidado de una dama. ¿Jamás lo hemos valorado? Es tiempo de valorarlo, hermanos. Vean, hermanas, lo importante que es esta tarea, que lo encontramos no solamente en las Escrituras. Por ejemplo, atrás en el versículo 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El hogar. Las jefas del hogar son las mujeres. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido en el sentido bíblico, por supuesto. ¿Y cómo termina la frase? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Jóvenes, no engullamos lo que nos dan nada más, y ni cuenta nos damos de lo que comimos, y menos si están ahí con el Facebook. Disfrutemos, saboreemos lo que cada una de ellas nos hace. Nunca hemos valorado eso, hermanos. Es tiempo de que lo hagamos, jóvenes. Es tiempo que veamos qué pasaría si nos ponen a nosotros, hasta el agua se nos quema. Entonces vean todo un ministerio allí. Amén de todo lo demás que puede hacer una mujer. Iglesia, también, hermanos. Las iglesias no pueden decir que no ha habido participación de las mujeres en sus ministerios. Así que, hermanos, reconozcamos la gracia de Dios y en los dones con que ha revestido a la iglesia con estas mujeres. Demos gracias a Dios por estas mujeres, por las que han venido y por las que ahora tenemos en nuestra iglesia. Oremos. Bendito Dios y Padre, cuán misericordioso eres al saber de lo que necesita un esposo, lo que necesita un padre, lo que necesitan unos hijos, y que no puede suplir por nadie más que por una esposa y por una madre. Señor,